mayo. El tema de este mes es, ¿cómo es? ¿Cómo es? El poder del Espíritu Santo para testificar, ¿cierto? Amén. Bueno, hemos venido hablando a lo largo del mes de Hechos 1:8, ¿sí o no? Todos no sabemos qué dice Hechos 1:8 o lo refrescamos. ¿Quién tiene la versión del lenguaje? No, Reina Valera. En Hechos 1:8, para que la lea ahí rapidito, que yo tengo la traducción del lenguaje actual. No solo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Sí? Bueno, Juan Fernando tiene todas las traducciones. Bueno, gloria a Dios. Entonces, papá, en esta hora de la noche, Señor, te damos muchísimas gracias. Abre no solamente nuestro entendimiento, sino que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar lo que tienes hoy para decirnos, para hablarnos, para edificarnos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Yo hoy titulé la palabra ¿qué tan comprometidos estamos? Amén. Entonces dice el poder del Espíritu Santo para testificar. Ya nos han enseñado que hay varias clases de testigos, ¿cierto? Pero yo me fui a buscar qué quería decir en el griego, cómo se dice testigo en griego, y dice masertis. Si alguien sabe aquí griego, me corrige cómo se dice en griego. Masertis, con Y. Y quiere decir mártir. Entonces estaba más fuerte, ¿cierto? Es mejor que seamos más certis, que nos digan, ay, es un masertis, no un mártir, ¿sí o no? ¿Cuántos de pronto saben cuál fue el primer mártir cristiano? Esteban, ¿sí o no? Pero también hay testigos de la verdad y testigos falsos, ¿sí o no? Testigos de verdad y testigos falsos. Y a lo largo de la vida nosotros encontramos testigos que hablan verdad y testigos que hablan mentira. Pero Dios siempre quiere que nosotros testifiquemos con el poder del Espíritu Santo de la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad de Jesús? En la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo fui y miré del griego, porque yo tenía en mi corazón hablar acerca de Job, donde decía, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Y yo tengo eso y eso y eso, pero cuando yo voy, busco y digo, y leo y digo, y veo que Masertir es mártir, y que nosotros somos testigos, y yo digo, bendito. Y que Esteban fue el primer mártir, y yo voy y busco y digo, bueno, vamos a ver qué significa mártir. ¿Quién sabe de pronto qué significa mártir? O para alguno, ¿qué es ser mártir? Uno solo, no me hacen todos la mano, uno solo, para que eso no se vuelva así como... No, mártir viene de alguien que es perseguido y que muere por una causa. Dice, exacto, dice, es morir por defender una creencia o un ideal a pesar de la persecución. Es ser testigo de la verdad. Es renunciar a mis propias convicciones, incluso ante una amenaza de muerte. Es defender la fe. Es un testigo valiente y comprometido. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser defensores de nuestra creencia. Es renunciar a nuestras propias creencias, incluso si nos van a matar. Porque ¿cuántos mártires no hay ya, cierto? En otros países donde les dicen, niegue a su Dios
o lo mato. Y muchos testimonios, ¿cierto? Muchos testimonios ha habido que la gente sale y dice, murió porque no negó a Dios. Y uno dice, bueno, gloria a Dios, pues se fue con el Señor, ¿cierto? Pues imagínense donde uno niegue a Dios, no. Entonces, en Hechos 6 y 7, son un poquito larguitos, Hechos 6 y 7, los dos capítulos, pero habla acerca de Esteban, y son muy bonitos, o sea, toda la Biblia es muy chévere, ¿cierto? Porque uno empieza a leer, y por ejemplo a Camila le encanta la historia de David, Juan Fernando que empezó a leérsela, entonces él con Corintios también estaba feliz. No sé a Juan Guillermo qué historia es la que más le gusta. Uy, ese sí es escatólogo. El pastor Juan Guillermo es escatólogo. Entonces uno empieza a leer Hechos y uno como que se adentra ahí, uno se quiere quedar ahí, uno quiere seguir leyendo y leyendo. Pero Hechos 6 y 7, desde el capítulo 5, versículo 42, que es el último, dice: los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Dice en el capítulo 6, versículo 1: cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo, y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Pero mire las características de estos hombres. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno, que sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. Entonces mire qué importante, porque aquí dice que ya escogieron los 7 servidores. Entonces, ¿por qué? Porque estaban llegando tantos conocedores, tantas personas que querían conocer más de Jesús, que ellos dijeron, no podemos hacer todos nosotros mismos. Entonces empezaron a delegar. Y yo siento que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nos capacita, nos está capacitando, pero que cada uno nos tenemos que encargar de algo. ¿Qué es lo que pasa en la casa? ¿Qué es lo que pasa en nuestras empresas, en nuestros negocios? ¿Y qué es lo que pasa en cada ámbito de nuestra vida? Nosotros no podemos encargarnos de todo y nosotros no podemos ser los toderos. Tenemos que delegar, tenemos que aprender a delegar. Entonces eso hicieron ellos, pero mire las características tan especiales que debían tener. Y una de ellas era que tenga el poder del Espíritu Santo. Amén. Y entre ellos escogieron a Esteban. Y dice las características de Esteban en el versículo 5. Un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6. Y en el versículo 6 dice: luego los llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Entonces mire, cada día Dios iba añadiendo a quien iba a ser salvo, ¿cierto? Pero los apóstoles empezaron a dedicarse a hacer lo que Dios los puso a hacer, a orar, a predicar el mensaje de salvación. Y entonces empezaron a escoger quienes se encargaban de diferentes cosas, ¿cierto? Pero entonces ya a partir del versículo 8, Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales maravillosas entre la gente. ¿Por qué? Porque mire que antecitos en el versículo 5 dice:
Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso Dios le da ese poder especial para hacer milagros y señales maravillosas entre la gente. Amén. Entonces, mire, ¿qué empieza a hacer él? A testificar del poder del Espíritu Santo en él. Y eso es lo que este mes Dios quiere que nosotros hagamos y que nosotros nos apropiemos precisamente de ese poder que nosotros tenemos de parte del Espíritu Santo. En el versículo 10 dice: pero ninguno de ellos pudo vencerlo. ¿Por qué? Porque resulta que empezaron a hablar de él. Dice: también discutieron con Esteban otros que venían de la región de Sicilia y de la provincia de Asia, pero ninguno de ellos pudo vencerlo porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces aquellos judíos les dieron dinero a otros para que mintieran. Tenían que decir: Esteban ha insultado a Dios y a nuestro antepasado Moisés. Nosotros mismos lo hemos oído. Entonces aquí es donde vemos los testigos falsos, ¿cierto? Los testigos falsos, ¿por qué? Porque ellos empiezan a decir: no, este está haciendo muchas señales y muchos milagros y está haciendo muchas señales, muchos milagros. Entonces no solamente los apóstoles con sus oraciones y con sus predicaciones está ganando adeptos para Jesús, sino que Esteban, con todo este poder que tiene, está ganando más seguidores. Entonces ellos tenían que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Llamaron a un testigo falso, ¿sí? A un testigo falso. ¿Pero qué era Esteban ante la gente de parte de Dios? Un testigo de la verdad. Amén. Entonces dice después en el versículo 12: luego apresaron a Esteban, lo llevaron ante la Corte Suprema y llamaron a algunos hombres para que dijeran más mentiras. Uno de ellos dijo: este hombre anda diciendo cosas terribles contra el templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo y que cambiará las costumbres que Moisés nos enseñó. Cuando todos los de la Corte Suprema se fijaron en Esteban, vieron que su cara parecía la de un ángel. Amén. Entonces miren qué importante es tener el Espíritu Santo dentro de uno, porque usted no ve que a veces la gente dice: ay, usted tiene algo diferente. Vean, usted hoy está como diferente, usted los ojos como que le brillan. Y es precisamente eso. Puede ser la paz que sobrepasa todo entendimiento, puede ser que Dios le cambió a uno la tristeza en danza. O sea, es eso precisamente diferente que hace lo que el mundo no da, lo que no da ni siquiera la paz de tener a veces dinero, porque la gente puede tener mucho dinero pero está triste, su alma está triste, ¿sí? Entonces eso era lo que hacía diferente a Esteban, que el poder del Espíritu Santo, y lo que estaba haciendo el poder del Espíritu Santo a través de él. Y en el versículo 7, en el capítulo 7, dice: el jefe de los sacerdotes le preguntó a Esteban: ¿es verdad todo eso que dicen de ti? Y Esteban le respondió: amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro Dios poderoso se apareció a nuestro antepasado Abraham y él empieza a hacerle un recorderis de todo. Se los dejo de tarea para que lo lean. Empieza a hacer un recorderis de Abraham, de Moisés, de David, de Josué. Empieza a hablarle lo que pasó con Moisés, cómo lo salvaron de las aguas, cómo vivió de José, cómo estuvo José. Empieza a hacerle un recorderis de todo en todo el capítulo 7, pero en el versículo 51 dice: antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que hablaban
a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron por medio de los ángeles. Todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido. Al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con esas palabras en sus labios murió. Amén. Así termina el capítulo 7. Entonces mire que él muere como un mártir y así todo, él lleno del poder del Espíritu Santo, como él sabía dónde iba. Mire la oración que él hace al final. Y yo me quedé como sorprendida porque en serio que yo no lo había leído en esta traducción. Si alguien tiene la traducción de la Reina Valera, me lee por favor ese capítulo, ese versículo 60. Bueno, 59 y 60, que es la oración de él. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Entonces mire, y ahí dice, y aquí dice, y con estas palabras en sus labios murió. Y ahí dice, durmió. Y muchos pueden decir, durmió, bueno, no, seguro lo apedrearon y pues seguro ya quedó muy mal herido y lo llevaron y después, no, porque después dice que todos se llevaron el cuerpo y lo lloraron, ¿cierto? Pero entonces aquí dice, murió. Entonces uno lee esto y uno dice, Dios mío, es que uno no, imagínense uno morir apedreado. O sea, es que si a uno solo le pega una piedrita, uno a veces va caminando y un carro pasa y un carro le pega una piedrita, uno como que, uy. Ustedes se imaginan apedreado, o sea, es que no son 10 o 20 piedras, o sea, era un pueblo entero apedreándolo a él. Entonces yo decía, y mire cómo él murió diciendo, de rodillas gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por ese pecado que cometen conmigo. O sea, aún así estaba clamando por misericordia para ellos, que fue lo mismo que hizo Jesús cuando murió. Porque fue lo mismo que hizo Jesús. Entonces, uno lee esta historia y uno dice, de verdad que estaba lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Entonces no es estar solo lleno del Espíritu Santo, es estar llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué tan comprometidos estamos? ¿Qué tan comprometidos estamos con ser testimonio de Dios y demostrarlo en nuestras vidas? ¿Qué tan comprometidos estamos con que obre a través de cada uno de nosotros? ¿Qué tan comprometidos estamos con no querer la ley del embudo, con lo que empezaba Dani hoy, ¿cierto? Lo ancho para mí, lo angosto para los otros. O pedir, y cuando Dios me está diciendo que le demos, entonces, esa es la ley del embudo, ¿cierto? O sea, yo quiero, yo necesito, dame, pero cuando se trata de dar, entonces no. Yo quiero la gracia, el amor, el perdón, la misericordia, la compasión, pero cuando se trata de darle gracia al otro, misericordia, amor, bondad, entonces ahí sí no. Entonces empiezo a señalar, a juzgar, ay no, es que este es así, es que este es asá, es que este no me miró, o es que este cometió esto, o es que este no hace esto, es que yo sí hago, es que yo sí doy, es que yo sí digo.
pero como este no hace, como este no dice, como este no va, como este no. Entonces, con esto sí practico la gracia y el amor y la misericordia, pero con estos no. Entonces, ¿qué tan comprometido estoy con mostrar, con demostrar el poder del Espíritu Santo obrando en mí? Qué duro es mirar cómo están los otros y preocuparme solo por mi entorno. Pero también qué lindo es saber que Dios nos da el poder de nosotros orar y que también en el acuerdo y en la oración hay poder para nosotros unirnos y derribar montañas y derribar muros y derribar tantas barreras. Por eso yo creo en que hay poder en el acuerdo y más en el acuerdo de la oración. Entonces, ¿qué tan comprometidos estamos? Amén. Ese era el mensaje de hoy. Espero que llegue a nuestros corazones y que nosotros podamos obrar no con el Espíritu Santo, sino con el poder del Espíritu Santo para nosotros. Yo quiero, por último, que cerremos nuestros ojos